Ok, muchachos. Entonces, como ya les dije, la clase pasada vimos unos diferentes tipos de métodos de integración, que en este caso era particularmente los de tipo sustitución trigonométrica. Entonces mirábamos estos tres casos, ¿cierto? Y dependiendo de esos tres casos, entonces teníamos una sustitución adecuada, que era la que estábamos estableciendo. Y lo que notábamos era que cuando resolvíamos una cierta integral, cuando queríamos devolvernos, ¿cierto? Por lo que estábamos en variable t, era necesario utilizar el triángulo rectángulo, eh, usar teorema de Pitágoras, dada la sustitución con la que estemos trabajando, y así encontramos las diferentes identidades, bueno, razones trigonométricas asociadas a lo que tengamos que despejar, ¿no? En ese orden de ideas, hicimos algunos ejercicios. Me parece que les quedó pendiente, ¿cierto que sí? Y quiero saber si alguien intentó este ejercicio. ¿Lo intentaron? ¿Les dio? Pues yo pude llegar hasta la parte en la que queda raíz de secante de t al cuadrado menos uno por tangente de t de t. Ujú. ¿Y ahí te quedaste? Sí, profe. Bueno, venga, la hacemos en un segundito. Entonces, como es de tipo x al cuadrado menos uno, entonces si usted tiene la integral, digamos, desde 1 a 2, raíz cuadrada de x al cuadrado menos uno sobre x de x. De la sustitución que más me conviene, ¿cuál es? Pues consideremos x igual a secante de t, ¿cierto? Entonces, dx vendría siendo igual a secante por tangente, ¿cierto? Y entonces, cuando haces la cuenta, entonces esto queda la integral de, esto queda una función t evaluada en el x que vendría siendo 1, es una función t evaluada en el otro. Y eh, el de arriba, si reemplazas por secante cuadrado, quedaría secante cuadrado menos 1, eso es tangente cuadrado, raíz cuadrada, te queda tangente, ¿cierto que sí? Por este lado te quedaría tangente de t sobre el x que vendría siendo secante, ¿sí? Y el de x te queda secante por tangente. La secante se cancela con secante. Y te queda tangente cuadrado, pero tangente cuadrado es justamente secante cuadrado menos 1, ¿cierto que sí? De t. Y pues no es muy difícil darse cuenta que aquí, ¿cuál es la integral de secante cuadrado, muchachos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la integral de secante cuadrado? ¿Ni idea? ¿No? Ok, tangente, ¿cierto? Menos t. Y eso se tiene que evaluar en los límites que son t en 1 y t en 2. Pero pues nos podemos devolver, ¿no? Entonces aquí es donde obligadamente nos toca hacer el triángulo, ¿cierto que sí? Entonces tenemos este señor, este amiguito de acá,
mm, este secante, colocas este sobre 1. Entonces tienes un triángulo rectángulo. Tu ángulo aquí es T. Es un ángulo recto, entonces aquí es hipotenusa, que vendría siendo X, sobre cateto adyacente, que es 1, o sea que este señor de acá, que es el opuesto, vendría siendo X al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y nos decían que justamente esta integral de aquí, esta integral de aquí era este amiguito, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente averiguar quién es tangente, dado lo que ya hicimos. Y no es difícil que te des cuenta de que tu tangente es cateto opuesto sobre adyacente, entonces esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Sí, cuéntame. Entonces, esto te quedaría arco secante, ¿cierto? Arco secante de x. Y eso lo reemplazarías entonces entre 1 y 2. Y se acabó. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto, muchachos? ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿cierto? Ese no era ningún problema, ningún reto. Listo. De pronto bueno, esta es otra cosa que ya lo mismo, ya lo hemos manejado antes, así que no voy a hacerlo. Lo pueden mirar. Este de pronto es el último que nos hacía falta como por revisar de las de tipo sustitución trigonométrica, y es por el hecho de que lo que nos toca hacer acá es es adaptarlo, por decirlo así. Es adaptarlo haciendo una completación de cuadrados. Entonces voy a hacer este para que vean más o menos la idea y así ven cómo se hacen este tipo de integrales. Entonces, tenemos 2x al cuadrado más 2x más 3. Bien, entonces, fíjese que lo que acompaña al x al cuadrado es como un 2, ¿no? Entonces, mire, intentemos hacer algo. De aquí, haz esto. Sacas un factor común 2 de x al cuadrado, ¿listo? Más, en este caso sería x. Por ahora sí. Y aquí deja ser más 3 por ahora. Como por ver qué pasa. ¿Sí? ¿Me siguen? Y lo que voy a tratar de hacer aquí es completar cuadrados, ¿cierto? Entonces, completar cuadrados ¿en qué sentido? En el sentido de hacer lo de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tú sabes del trinomio cuadrado perfecto que tienes esto, ¿cierto? Entonces tratemos de armar eso. Esto que tenemos acá, tratemos de armarlo aquí, ¿vale? Entonces, tengo esta misma. Aquí. Y la vamos a adaptar. Entonces,
Para poderla adaptar, necesito hacer que aparezcan cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que está acá adentro necesito que se convierta en trinomio, entonces voy a hacer que aparezca un 2. Entonces aquí va a aparecer un 2, ¿cierto? Y si aquí aparece un 2, también, como el 2 no estaba inicialmente, entonces me toca dividir por 2. ¿Listo? Ya hago esto. ¿Vale? Y, y, a su vez, entonces, como necesito este señor que está aquí, sería aquí sumar un medio al cuadrado, o sea, un cuarto, ¿cierto? Pero ese más un cuarto no estaba originalmente. Así que si lo sumo, lo tengo que también restar. Entonces, 2 por un cuarto es un medio, o sea que aquí estoy sumando, aquí debería restar. ¿Está ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, afuera no sería un medio. Sí, un medio. Tienes razón. Gracias. Un medio, sí, señor. Gracias. Entonces, si es un medio, entonces lo que nos dice ahora es que esta integral quedaría la integral de x sobre, de aquí te está quedando raíz cuadrada de, aquí hay un 2, esto te está quedando un x más un medio al cuadrado. Si quieres, en vez de poner este 2, lo podrías colocar, no sé, así, como un raíz de 2, aquí también al cuadrado. Y aquí más, entonces esto de acá sería 6 medios menos un medio, 5 medios, ¿cierto que sí? Listo. Y ahora, en ese orden de ideas, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer, muchachos? ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguna idea? Creo que el raíz de 2 al cuadrado se podría cancelar. No, pero es que inicialmente, o sea, tenemos este 2 de acá, este 2 es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo necesito que esta cosa se tenga, ¿sí? Para poder hacer una sustitución adecuada. Dice, separar la multiplicación en raíces. ¿Seguro? ¿Eso en qué me ayuda? Recuerden que, mire, ¿qué es lo que pasa? Que aquí uno ve fácilmente quién debería ser el X. Por ejemplo, en este. En este usted aquí ve que fácilmente el X es 4 tangente. ¿Por qué? Porque el 4 viene de este 16 que está acá, que es 4 al cuadrado. Y este tangente viene justamente para poder aplicar la identidad trigonométrica. El problema de este es que no está armado de esa forma, ¿sí? No está armado de esa forma. Entonces, nos vemos en la obligación de armarlo eligiendo una sustitución trigonométrica adecuada. Ese es el tema, ¿sí? No la tenemos, no la tenemos. Hacemos completamos el cuadrado justamente para tratar de averiguar qué sería qué. ¿Me hago entender? Pero, digamos, este señor de aquí debería ajustarse también a lo que aparezca acá.
Entonces, digamos, este señor que está acá, de pronto, podríamos manejarlo si quieres así. Como, a ver, raíz y aquí al cuadrado. ¿Sí? Pero necesitamos que este señor también aparezca acá. ¿Cómo hacemos que aparezca también acá? Pues lo obligamos a aparecer y cuadramos la cuenta. No sé si me entienden, muchachos. ¿Cómo lo obligamos a aparecer? Multiplicar y dividir por él, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer aparecer. Hagamos que este señor aparezca. Multiplicamos por él y dividimos por él. Vamos que aparezca. Que este señor aparezca. Este señor lo obligamos a aparecer. Y este que está acá, multiplicamos y dividimos por ese mismo señor. De tal manera que todo esto, si quieren verlo así, todo este es el que yo necesito. A ver, más o menos ven el tratamiento algebraico, muchachos. ¿Sí? Un poco largo, pero sí. Porque es que, ¿qué pasa? Fíjese que o sea, yo lo que necesito es tratar de que esta cosa se me convierta en una integral de tipo du sobre raíz cuadrada de un a al cuadrado por el u al cuadrado más un al cuadrado. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí? Entonces la idea de cuando usted hace la completación de cuadrados es justamente que, justamente averiguar quién es su a al cuadrado y quién es su u. ¿Me entienden? ¿Sí, chicos? Sí, O sea, Entonces, como en el método de sustitución. sí, sí. Es que cuando tú tienes, digamos, este señor de acá, nos toca acomodar las cuentas de tal manera que sí o sí llegamos a esto, ¿sí? Porque es que cuando ya llegamos a esto, ¿sí? Cuando ya llegues a esto, pues aquí fácilmente vas a poder decir, no sé, que tú, por ejemplo, para este ejemplo, tú vendrías siendo todo este monstruo que está acá, ¿cierto? O sea, tú vendrías siendo que, bueno, ¿cómo se los pongo? Una letra, a ver, T. T debería ser el A. Mm, a ver, ¿cómo se los digo? Ya. Mire, lo que yo quiero es que usted entienda que como esta cosa de acá, estas dos cosas tienen la misma forma, cuando usted averigüe quién es el U y quién es el A, entonces usted lo que va a decir es que A por U sería el papel en este caso de un tangente de un ángulo T. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, A por U. ¿Quién es el A, digamos? En este caso el A es este. Este es el A. ¿Sí? ¿Y quién es tú en este momento? Tú en este momento vendría siendo todo este señor que está acá.
Obviamente, estos numeritos que aparecen acá, eh, uno puede aquí como cuadrar las cosas y simplificar, ¿no? Pero la idea es averiguar quién es el U, acomodar las cosas de tal manera que ahora sí hagas la sustitución adecuada. ¿Por qué? Porque entonces aquí va a quedarte que A por DU va a ser igual a secante cuadrado de T. ¿Listo? Entonces este A pasa al otro lado. Listo, listo, Santicito. Entonces, mañana. Y entonces te queda este 1 sobre A por el secante cuadrado de T. ¿Listo? Más o menos. Voy a dar que lo hagan en casa, con calma. Y si hay un paso ahí que no entiendan, me lo pueden preguntar. ¿Listo? Pero la idea en sí es esa. O sea, cuando usted tenga algo que no le digan específicamente, o sea, que no, que tengo como un término aquí X, porque estos no los tienen. Entonces la idea es completa el cuadrado y averigüe quién es su A, quién es su U, y trate de buscar la manera de cómo hacer que esa integral se convierta en una de este tipo. Fíjese una cosa, aquí yo me armé la raíz porque quería que me quedara de esta manera. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a haber un más. Si, digamos, se da el caso de que ahora resulta que no es un más, sino que le da un menos, pues también lo puedo armar y se coge una sustitución, que en este caso no va a ser tangente, sino va a ser seno, por ejemplo. Eh, seno, no, secante, perdón. Si aquí fueron menos, te quedaría secante. Entonces la idea es que entiendas que dependiendo la raíz que me salga acá, usted completa cuadrados y mira qué le está quedando. Y busca qué tipo de integral con este tipo de forma, como la que aparecen acá inicialmente, le estaría quedando. ¿Listo? Es cuestión de que usted haga las cuentas y ya. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces vamos con lo siguiente. Sustituciones hiperbólicas. Vale. Muchas veces ciertos tipos de integrales, ya como vimos en las sustituciones trigonométricas, como los tres casos que vimos ahí en general, eh, usamos las funciones trigonométricas usuales con las identidades trigonométricas usuales y ya. Pero entonces lo que vamos aquí a hacer es trabajar con la trigonometría hiperbólica que nos permite pues acceder a otro tipo de conclusiones, ¿sí? Como las siguientes. Por ejemplo, en una clase pasada nosotros hablábamos de esta identidad trigonométrica hiperbólica, que decía que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces, fíjate que si uno pasara digamos, este menos que está acá, si pasa ya al otro lado a sumar, pues aquí está apareciendo este señor de acá. Mientras que si lo que pasara fuera más bien que yo pasara a el otro término, ¿sí? O sea, es decir, lo pongo por acá. Si usted sabe que coseno hiperbólico al cuadrado de t menos el seno hiperbólico al cuadrado de t es igual a 1, pues uno tiene casitos, ¿no? Por ejemplo, un casito sería que este pasa allá, entonces te queda que el coseno hiperbólico al cuadrado es igual a 1 más el seno hiperbólico al cuadrado, ¿cierto? Y si saco raíz cuadrada a ambos lados,
entonces te aparece, pues digamos, este señor. Entonces aquí es donde uno se da cuenta que como le está quedando un señor de esta manera, entonces fíjese que si uno tiene expresiones dentro de la integral que son del tipo 1 más un x al cuadrado, ¿cierto? Usted podría utilizar específicamente x igual a seno hiperbólico. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, Precisamente porque lo que yo quiero es que esta raíz fea se convierta en un coseno hiperbólico. ¿Listo? O sea, esa es la idea detrás de que yo use este tipo de identidad. Por otro lado, si no más bien lo hacemos, el que queremos despejar es el seno hiperbólico, digamos, este pasa allá, entonces quedaría que el seno hiperbólico al cuadrado es igual al coseno hiperbólico al cuadrado menos 1. Entonces, pues, ¿qué? Lo mismo, ¿no? Sacas raíz cuadrada a ambos lados. Y si sacas, ves lo que uno ve es como expresiones de la forma x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces digamos que aquí el que me conviene es decir que x es igual más bien al coseno hiperbólico. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a grandes rasgos, digamos, para cierto tipo de expresiones así con raíces o de ese estilo, las funciones hiperbólicas me pueden ayudar a integrar de una manera más fácil. ¿Sí? Hay otra particularidad, ¿no? Y es lo siguiente. Fíjate que si en particular yo cogiera esa identidad trigonométrica y la multiplicara por un número a al cuadrado, yo cojo y multiplico todo por 1 al cuadrado. Entonces aquí te quedó 1 al cuadrado, aquí te quedó 1 al cuadrado, aquí te quedó el al cuadrado. Y hago la misma cosa. Entonces por un lado tengo esto, tengo que a por el coseno hiperbólico viene siendo la raíz cuadrada de un a al cuadrado por un seno hiperbólico al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Y por otro lado tengo que un a por un seno hiperbólico viene siendo la raíz cuadrada de 1 al cuadrado por el coseno hiperbólico al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que tener esa situación lo que nos dice es que ya estamos de cierta manera determinando cuál es la sustitución que queremos usar ahí, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, para esta, si uno se tiene expresiones de la forma raíz cuadrada de un x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Fíjate que antes estábamos era con un 1, ahora no es con un 1. Entonces aquí uno ve directamente que el x tiene que ser a por seno hiperbólico, ¿sí? O sea, si yo me tengo expresiones así con raíces, pues me tomo esta sustitución de tal manera que toda esa raíz se me convierta en un a por un coseno hiperbólico, ¿sí? Por otro lado, si yo tengo expresiones que son como
esto, raíz cuadrada de un x al cuadrado menos un a al cuadrado, entonces nota que el x que debería yo tomar sería una a por un coseno hiperbólico, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Claro, muchachos? ¿Sí es claro eso? Yo tengo una pregunta ante esto y es la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si digamos que dentro de la expresión que tú tienes que integrar te aparece un bicho de esta manera? Te sale uno que es raíz cuadrada de b por, digamos así, b al cuadrado por un x al cuadrado más una al cuadrado. ¿Cuál consideras que debería ser la sustitución adecuada? O sea, ¿cuál crees? Si a ti te sale en la integral, b es un número, a es un número, son números positivos. ¿Cuál consideras tú que debería ser la sustitución adecuada para trabajar ahí? ¿Cuál? Primero se sacaría b y luego coseno de h de t. Ah, no, seno de h de t. Mm, si quieren, cambio la letrica. No voy a poner X, voy a ponerles Y. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno? A ver, muchachos. ¿B al cuadrado 1? Yo no dije que B al cuadrado era 1. Eh, ¿Aló? Sí, sí, dime. Podríamos hacer lo que hicimos en el otro ejercicio de poder hacer aparecer al cuadrado en la otra parte de la expresión. Mm, mm, yo creo que se puede hacer más fácil. Piénselo, a ver, 1 minuto, 2 minutos, a ver, para que lo piense. ¿Qué hay que hacer? O sea, a usted le aparece un monstruo de esos. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hace usted para hacer eso? ¿No? Se podría, por ejemplo, reemplazar un b cuadrado y cuadrado por x cuadrado. Muy bien, sí, señor. Exacto. Sí, señor. Esa es una buena idea. Sí, señor. Esa idea sí. Aquí están dando otra. Sebastián, sí, señor. Muy bien, Sebastián. Esa es una idea que también suena muy bien. La idea de Sebastián también es práctica. O sea, ya dieron dos ideas muy buenas. Eh, la idea creo que es de John Freddy. Tu idea era hacer esto, ¿no? Era coger y decir que BY sería X. Entonces aquí tienes que B de Y sería igual al de X, ¿cierto? Y eso genera que tu expresión ahora es de la forma X al cuadrado más 1 al cuadrado. Y pues es que este B pasa al otro lado a dividir y bueno, uno lo maneja por constante, ¿cierto? La idea de Sebastián Gutiérrez también es muy buena y es que es más directa, porque la que dice aquí Sebastián, ¿qué sucede? Pues fíjese que, a ver, cuando usted ya está parado aquí, cuando ya estás parado acá,
De una, lo que tú ya sabes es que la sustitución que ahora voy a usar es decir que x va a ser igual a ¿qué? A el a por el seno hiperbólico. Y bueno, ahí uno ya trabaja con lo que tiene que hacer. Pero la idea de Sebastián es hacerlo directo. Hacerlo directo es no hacer el primer paso y el segundo, sino mandarme de una. O sea, decir que más bien BY sea el a por el seno hiperbólico. ¿Sí? ¿Se entienden, muchachos? Y eso seguramente me facilita las cosas, ¿no te parece? Porque ahí pues no, como que no te demoras tanto. B de Y, entonces aquí B de Y va a ser igual a la derivada de seno hiperbólico es el coseno hiperbólico por el de T y listo. Y entonces ahí pues haces lo que tienes que hacer dentro de la integral. ¿Claro eso, muchachos? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Entonces, no creo que exista la necesidad de que yo les explique las otras cosas. Simplemente me basta con que entiendan que hay que hacer esto. Obviamente, no es que todo sea muy feliz, ¿no? O sea, recuerden que a mí me pueden salir expresiones así. Yo decido si quiero hacer seno hiperbólico o el coseno hiperbólico y a veces me toca completar cuadrados. O sea, si la expresión es muy, muy fea, pues sí o sí estoy obligado, estoy ligado a completar cuadrados como hicimos ahorita para que me quede de nuevo una expresión conocida. Si me queda una expresión conocida, va, ganadores porque pues ya sabemos cómo trabajar aquí estos métodos. ¿Listo? Bien, déjame ver qué sigue por acá. Bueno, yo les voy a dejar algunos ejercicios aquí para practicar. Fíjense que es la misma dinámica. ¿Listo? Es la misma dinámica de lo que ya trabajamos. Inclusive, mire que aquí hasta le dan la sustitución. Tan amables, ¿no? Les dan de una vez la sustitución que tienen que manejar. Entonces esto pues no hay problema. Se los dejo ahí como práctica. Eh, A ver, solo como por verificar que me estén entendiendo, sin hacer la integral para este n que está acá, deme la sustitución que usted usaría. Para ese n. ¿Cómo así son? Tienes que decírmela toda, ¿sí? O sea, tienes que decirme qué es qué. ¿Cuál es la sustitución? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la sustitución, muchachos? Ahí, a ojo. A puro ojo. ¿Cuál es? ¿Qué sustitución usamos ahí? Que sea así rápida y directa. ¿Mm? ¿Cuál es? Dime, ¿cuál es? No, ni idea. Vamos, chicos, ¿cuál es la sustitución? ¿Cuál es la sustitución adecuada que yo debería usar ahí? ¿No? ¿Pista? ¿Les doy una pista? Profe, pues yo estuve pensando algo aunque no estoy tan seguro. Se podría considerar uno como ahí a la X como X más o menos para luego hacer la sustitución de X igual a por seno.
No puedes usar las mismas variables. O sea, entiendo lo que quieres hacer, pero no me puedes decir que a la x es igual a x. Tienes que usar otra variable. ¿Sí? O sea, entiendo qué quieres hacer, pero no puedes usar la misma variable. ¿Estamos? O sea, tú estás diciendo es que e a la x Bueno, como un u, digamos. ¿Cierto? Entonces, si derivo que e a la x por dx es igual a du, ¿verdad? Entonces, esta de acá se me está convirtiendo en una integral del tipo du sobre la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. ¿Cierto que sí? ¿Sí? sí, profe. ¿Y esa qué? ¿Ahora qué hago ahí para acabar eso? ¿Qué sustitución uso? Puedo sustituir u igual a por seno de t. Ah, no, a por Sí. tangente de t. Tangente también funciona. O sea, ahí puedes usar dos. Una podría ser decir que u es igual a tangente. Entonces sería una opción. La otra opción sería decir que u es igual al seno hiperbólico. ¿Listo? Tú miras cuál de las dos te queda más fácil. ¿Vale? De pronto con seno hiperbólico salga más rápido. Muy bien, gracias. Miremos si hay alguna aquí que sea... A ver, esta G. Esta G. Solo quiero la sustitución. Una cosa, digamos esta, ahorita me ayudaste, pero me tocó usar dos sustituciones. ¿Cómo hubiera podido hacer para trabajarle en una sola sustitución? ¿Ah, chicos? O sea, ¿cómo hubiera podido hacer para que en vez de usar dos sustituciones hubiera sido una sola? ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál hubiera sido la sustitución adecuada para que si lo mando en una sola sustitución, la integral sale rapidísimo? ¿Cuál? ¿Cuál, chicos? ¿Mm? ¿Sí la ven? ¿Cuál hubiera sido mi sustitución, muchachos? E a la x es u. Y fuera de eso usted me dice que u es seno hiperbólico. Entonces, ¿cuál es la sustitución? No, bueno, u tangente. ¿Cuál hubiera sido la sustitución rápida? O sea, sería pues dejar de poner, uy, de una vez poner en, ¿no? Pero, o sea, ya la x igual a seno hiperbólico de t. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ujú. O sea, mira que si lo hubieras hecho directo, ¿sí? Sin tantas vueltas y hubieras decidido más bien decir que e a la x era igual al seno hiperbólico de t, seguramente hubiera sacado la integral rapidísimo, ¿me entiendes? Entonces mi invitación es que yo sé que están aprendiendo, pero en este punto, como lo que necesitan es ahorrar tiempo, búsquense sustituciones rápidas, o sea, que no les toque hacer de a dos o de a tres sustituciones, sino traten de buscarse una sustitución, ¡pum!, que me haga las cosas rápido. ¿Estamos, muchachos? ¿Bien? Entonces, usted hubiera, o sea, sin necesidad de pasar por U, yo hubiera mandado esa sustitución y seguramente hubiera sacado las cosas muy rápido. Pero pues digamos que se trata de entender la integral. ¿Listo? Usted mira la integral, entiende qué tiene que hacer y así lo maneja. ¿Vale? Listo. Esta G, ayúdenme con la G. ¿Qué sustitución me armarías?
¿Cuál? ¿Cuál harías para esa G? O al cuadrado igual a seno hiperbólico. Sí, señor. Muy bien. Eso es lo que quiero que vean, que sean capaces de ver la sustitución rápido. ¿Listo? Y ya con esa gano, ¿no? Ya con esa sustitución, pues ya debería poder tener cosas. ¿Listo? Bueno, veamos si aquí tengo algo más. No, de este lado no tengo nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchachos. ¿Sí? ¿No? Listo. Entonces me voy a pasar al siguiente tema de la clase del día de hoy. Mm, Listo. Entonces, nuestro siguiente tema del día de hoy es sobre integración numérica, ¿vale? Y es que hay algo que ustedes deben entender, y es que resulta que yo a ustedes les voy a enseñar varios métodos, entre los que ya hemos visto varios, ¿sí? Nos faltan unos cuantos más, pero dentro del mundo de las integrales, dentro de todo este mundo de las posibles integrales, ¿sí? Las posibles integrales. Para resolver, con todo y métodos que ustedes aprendan en este curso, esos métodos solo les van a ayudar a resolver una diminuta parte. Porque son demasiadas, son infinitas integrales, y los métodos solo le van a ayudar a resolver algunas. Eso indica que en general, el resto así de integrales definidas, el resto de estas integrales, dependiendo quién sea nuestra función f de x, podrían ser muy difíciles de resolver. ¿Sí? Hay muchas integrales que son supremamente complicadísimas. ¿Listo? Un ejemplo de ellas, un ejemplo de las de integrales que son difíciles, integrales que es muy, muy complicado tratar de sacar una primitiva, ¿sí? Como ejemplo, es, considérate esta integral, considérate la función g de x igual a la integral de Euler a la menos x al cuadrado. ¿Se les ocurre alguna manera de poder hacer esa integral con lo que han aprendido? ¿Sí? Muchachos. ¿Sí? Por parte. Dices que hacer por partes. ¿Y quién sería tú y quién tú debo? El polinomio y de Euler. Bueno, intentemos. Entonces tú dices que u sería de x o 1. Porque el u lo voy a tener que derivar, ¿no? Mira. ¿Y ahí a qué estoy derivando? Además, el método de Alpes dice que listo, que los polinomios van primero.
Pero ¿qué polinomio tengo ahí? ¿Ves el problemita? O sea que integración por partes no necesariamente nos va a ayudar. Y entonces... ¿Mm? Como que grave, ¿no? O sea, esa así como está, difícil. Y si no somos capaces de hacer eso, mucho menos podríamos tratar de sacar una que sea de las indefinidas. Así es, Dani, no es una integral a la que podamos como tal resolverla por métodos usuales. O sea, no se puede. Listo, no se puede. Porque uno no cree que por el teorema fundamental del cálculo, listo, uno resuelve la integral, si tiene límites acá, entonces uno evalúa en el superior, resta con evaluarlo en el inferior y sale. Pero hay integrales que, usted no va a poder sacar en general una fórmula en concreto. De hecho, hay otro, son las integrales elípticas. ¿Las han escuchado? Las integrales elípticas. Son otros ejemplos de integrales que son muy útiles, o sea, es decir, nosotros veremos en algún momento en las aplicaciones una fórmula que se conoce como la fórmula de longitud de arco, ¿sí? Se les voy a mostrar longitud de arco de una curva. ¿Listo? Y resulta que cuando veamos esa formulita de ahí, en su definición, la definición de esa formulita es esta que ves acá. ¿Sí? Es esta que ves acá. ¿Listo? Esta es una formulita para la longitud de arco. Longitud de arco. Y lo que pasa es que, digamos, tú tienes, por decirlo así, tienes una función, tienes acá, digamos, tu plano cartesiano, acá está Y, acá está X, tienes la gráfica de tu función, que puede ser bastante extraña, ¿cierto? Y te paras desde un A hasta un B. Esta que está acá resulta ser la función f de x, ¿cierto? Y lo que ellos intentan hacer con esta formulita que ves aquí es calcular nada menos y nada más que cuál es la longitud de esta cuerdita. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Cuál es el valor numérico de ese trocito que está ahí de curva? ¿Me entienden, muchachos? ¿Sí? Pero lo que pasa es que si, por ejemplo, digamos, si uno de tus ejemplos a considerar resulta ser la función seno o la función coseno, ¿sí? Resulta que a ti se te da por no, venga, yo quiero que me diga cuál va a ser la longitud de arco entre dos valores de la función seno o la función coseno. Y lo que va a pasar es que ahí me va a salir una integral que es muy complicada de tratar de hacer por métodos normales, ¿sí? Y lo que te está apareciendo ahí es lo que se conoce en matemáticas como integrales elípticas, ¿sí? Integrales elípticas. Y entre las diferentes, hay muchos tipos así de integrales elípticas. Digamos que para efectos de lo que les estoy hablando,
quería mostrarles esta. Bueno, este parece el x al cuadrado. Déjame ver si sale. Bueno. Sí, o sea, si particularmente mi función f de x, digamos que fuera coseno. Entonces tu derivada sería menos seno. Entonces resulta que la longitud de arco que quieres hallar entre dos valores a y b sería 1 más el seno cuadrado. Y esta es una de esas tantas integrales difíciles de poder hacer. ¿Me entienden, muchachos? Entonces, si usted no la puede calcular explícitamente, ¿de qué manera me calculo eso? ¿Mm? ¿Se les ocurre alguna idea? El error de Gauss, dices. Yo creo que eso está asociado con la campana de Gauss. ¿Has visto la campana de Gauss? La función de probabilidad, la distribución de probabilidad de la normal. ¿Sí? Si uno se busca, por ejemplo, la distribución de la normal o la de la campana de Gauss. Distribución normal. Resulta que, por ejemplo, uno tiene una función como esta, que es nuestra función de densidad. Tengo esta, por ejemplo, y tengo lo que es la distribución normal. Bueno, esta es una función f de x, que es la función másica de probabilidad. Entonces, esta es la distribución. Hablamos de lo que se llama la distribución normal. Y es que la distribución normal, por muchos efectos probabilísticos, es la curva de las curvas más importantes en estadística y demás. Porque predice comportamientos tales como, por ejemplo, el IQ, ¿sí? O el comportamiento de las masas, entre otras cosas, ¿sí? Y entonces poder calcular ciertos porcentajes. Si yo te doy a ti la función, tú deberías poder ser capaz de calcular ¿qué? El área bajo la curva de esta función, ¿cierto? Entonces, el área bajo la curva de esta función que ves aquí resulta, por ejemplo, que si yo quiero calcular la probabilidad de que un valor X esté entre A y B, eso es igual a la integral desde A hasta B de esa función de densidad que estoy colocándoles en pantalla. Pero esa es otra de esas tantas integrales que no podemos hacer. ¿Me entienden, muchachos? Gauss hizo muchísimas cosas. De por sí que tienen nombre en todo. Ese error que me mencionas de pronto está enlazado con eso o con otro tipo de cosas que vamos a hacer ahorita con integración numérica. ¿Sí, Dani? Pero este es otro ejemplo, digamos, de una función
que tampoco vamos a poder integrar a nuestra conveniencia. O sea, son muchas las integrales que no vamos a poder hacer. Eso nos lleva a la necesidad de aprender integración numérica y algunos métodos de integración numérica, ¿sí? Entonces la idea, digamos, en parte de nuestra clase es que hablemos un poco sobre dos métodos que vamos a ver. Uno de ellos es lo que se conoce como la regla del trapecio y el otro es el que se conoce como la regla de Simpson, ¿vale? No sé si de lo anterior tienen preguntas, muchachos, o bien, ¿vamos bien? Dani, ¿sí más o menos respondí tu pregunta? Bueno, entonces, miren. La idea de esta regla del trapecio es la siguiente. Miren esta gráfica que se ve aquí. Si usted la observa, si usted observa la gráfica que ves aquí, yo quiero sacar ¿qué? Lo obvio, ¿no? O sea, yo quiero sacar la integral desde A a B de alguna función, no sé quién sea, de alguna función. Obviamente esta función tiene que ser continua en el intervalo AB, pues para yo poder aplicar este método, claramente. Debe ser continua. Y entonces, la idea de la regla del trapecio es que antes en sumas de Riemann nosotros armábamos lo que eran rectángulos, ¿no? Nosotros armábamos rectángulos de esa manera y hacíamos que los rectángulos fueran tan pequeños como nosotros quisiéramos. Pero lo que pasa es que se dieron cuenta de que si en vez de armar rectángulos armábamos trapecios, las fisuras que quedan acá, estas pequeñas fisuras que se ven acá, son más pequeñas. Y entonces eso nos lleva a que nosotros podemos armar aquí una partición, ¿sí? Podemos armar una partición de tal manera que, digamos, este A sería nuestro X sub 0, este señor que está acá vendría siendo nuestro X1, este señor que está acá sería nuestro X2, y este B vendría siendo nuestro XN. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces es evidente, digamos, que aquí arribita, acá está ¿quién? Pues está la imagen, o sea, f del x0, que sería la A. Pero este f de x0, por cuestión de notación, lo quieren colocar como un y sub 0, ¿vale? Quieren colocar como un y sub 0. Y lo empiezan a hacer con los puntos. Entonces, este es el x1 y me paro allá en la imagen, Entonces, este sería el y1, que es ¿quién? Pues es la imagen en ese punto. Y así, yo sigo un buen rato. Hasta pues el último que sería en la imagen allá aparecerá el f de xn, ¿cierto? F de xn, que es el y sub n. En fin. Ah, ok. ERF es la... Sí, lo que pasa es que esa sería como la integral de esa función, ¿cierto? La función de error de Gauss. Ahí me corchas un poco, pero esa función es lo que llaman como las funciones especiales, que no se pueden integrar, pero que las pueden calcular a través de máquinas de forma numérica. ¿Sí, Dani? Eso es lo que pasa con ERF, con la función de error de Gauss. Gracias por mirarlo. Bueno, si se dan cuenta, para yo acercarme a esta integral, que en sí es el área de una región, es una área de una región R. Esta cosa acá es el área de una región R, ¿cierto? Entonces, si lo notas,
esto tiene que ser aproximadamente la suma de áreas de los trapecios T sub n. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Bueno, de hecho aquí sería T sub k. O sea, lo que tú estás aquí tratando de hacer es que estás sumando el área de todos los trapecios. Desde 1 hasta... Bueno, ¿cuántos trapecios van a haber acá? Desde 1 a n, ¿cierto? O sea que aquí lo que estás haciendo es sumar el área de todos esos trapecios. Pregunta, ¿cuál es el área de un trapecio? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el área de un trapecio? Chicos. La base 1 por la base 2 sobre 2. Ujú. Sí, ¿no? O sea, yo sé que... Bueno, pues dejémoslo acá. Yo sé en particular, entonces, que esto debería ser la suma de k igual 1 a n de... ¿Cuál sería aquí? Entonces, digamos, tenemos una base 1 más la base otra, que fíjese que son la suma de imágenes, ¿cierto que sí? Que sería aquí como un f xk más un f xk menos 1 sobre 2 por la altura, que en este caso la altura vendría siendo la distancia entre estos punticos. Aquí en lo que les coloqué, ellos colocan que están tomando una partición regular. Pero digamos, bueno, o sea, aquí la altura sería la variación en los puntos X, ¿cierto? La variación en los puntos X. Pero ojo, recuerden, en general, este señor de acá es ¿quién? Escoger el XK y restarle el XK menos 1 dependiendo el tipo de partición que usted tome. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, en el taller, yo les daba particiones diferentes porque si la función era muy fea, pues nos tomábamos una partición distinta. ¿Qué pasa? Es muy común que para la del trapecio, la partición que se toman es una partición regular. Al ser una partición regular, quiere decir que todos los puntos estarían a una misma distancia y eso nos dice que la variación de X vendría siendo el B menos A sobre N, porque están a la misma distancia todos los puntos. ¿Ok? ¿Vamos bien, muchachos? Entonces, fíjese que ya no se trata de hacer algún método, sino se trata de sumitas y restas. Evaluar, sumar y restar, sumitas, restas y ya. Por eso es pues un método numérico, algo que puede hacer una computadora pues de forma más rápida. Entonces, digamos, aquí lo estaba diciendo, entonces este señor que está acá es el área de cada uno de los trapecios. Reemplazamos este señor por este y sumamos. Sumamos absolutamente todos los trapecios, que vienen siendo pues estos, ¿cierto? Cada uno de estos. Haces el factor común de la variación de x sobre 2 y nos queda esto, que sería la aproximación por la regla del trapecio. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, chicos? ¿Entienden la regla del trapecio? ¿Cómo funciona? Solamente es una formulita fácil de asimilar. Y Pero esa esto es para particiones pares, ¿no? O pares sea, no. Acá están consecutivas, mira. Y0, o sea, Y0 más Y1, Y1 más Y2. Lo que pasa es que cuando la sumes, pues Y1 más Y1 está 2 veces, ¿no? Y2 más Y2 está 2 veces, ¿sí ves? sí, profe.
Y3 más Y3 está dos veces y así. Inclusive Y sub n menos 1 más Y sub n menos 1 pues está dos veces. Los únicos que sí no están dos veces pues es el Y sub 0 y el Y sub n. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Claro? Y el delta X pues sería el B menos A sobre N si estás tomando una partición regular. ¿Ok? Si tomas una partición regular, pues bueno, sería eso y entonces harías la formulita. Yo no sé, déjame ver si de pronto. Déjame ver si en GeoGebra tienen algo, tienen esto de la regla del trapecio. Si no, ya miramos. A ver si aquí tienen algo para la regla del trapecio. Ah, sí, señor, acá está. Genial. Listo, miremos. Miremos a ver cómo se aproximan esto. Entonces, digamos, cogamos una función f de x. Digamos, por ahora digamos que tomemos una simple y luego la hacemos. Entonces, x al cuadrado, ya está. Tenemos la función x al cuadrado y vamos a tomar un deslizador, llamémoslo n, que vaya de 1 por ahora 10, aumentando de a 1. Listo. Entonces, digamos que queremos hacerla desde 1 hasta 3. ¿Ok? Vamos a hacerlo por los distintos métodos que conocemos. Primero, si hacemos la integral, entonces es la integral f que va desde 1 hasta 3. El valor exacto vendría siendo aproximadamente 8.67, ¿cierto, muchachos? ¿Sí? Cojamos el de la suma superior. ¿Ustedes se acuerdan del de la suma superior, no? O bueno, suma inferior primero. Entonces cogemos de nuevo la función f desde 1 hasta 3 y la cantidad de rectángulos es n. Por ahora, pues, con un solo rectángulo sería 1 y así. Y ahí uno, pues, va subiendo. Entonces aquí, vamos a hacer de pronto acá con rojo, como para diferenciar. Pongámoslo si quieres en verde. Listo. Hagamos el de la suma superior. F va de 1, 3 y n. Listo. Entonces pongámosle un color azul. Listo. Y ahora coloquemos la otra suma que acabamos de aprender, que sería la de trapecios. De nuevo, f de 1 a 3. Número de trapecios, n también. Ok, entonces, ahí ven bien, ¿cierto, muchachos? ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo me puedo hacer es la siguiente. ¿Cuál de estas se acerca más rápido? ¿Sí entienden lo que quiero decir, chicos? ¿Cuál de estas en método creen ustedes que se acerca como más, o sea, que se aproxima más rápido a la integral? Sí, eso sería una buena pregunta que yo me podría hacer. ¿Cuál de ellos se aproxima más rápido al valor que me tiene que dar la integral? ¿No te parece? Eso sería algo como interesante. Entonces, digamos, cojamos
cojamos esta, que es la inferior. Y voy a modificar esto. Entonces, si lo modifico, va en 5, tan, sigue, 6, 6, 7. Miren qué curioso, muchachos. Esta roja es la inferior. Esta azul es la superior. Mientras que la trapezoidal con solo 4, miren que ya está en 8.75. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué creen que se aproxima más rápido? ¿Quién me dice? Hola. ¿Mm? O sea, lo que se desprecia, o sea, pues sí, el espacio que nos está calculando es menor. Ujú. Claro, claro, el espacio que tomes claramente entre ellos es inferior, eso hace que se aproxime mucho más rápido, ¿verdad? Y mira que entre más rectángulos coloque, por ejemplo aquí ya con 7 está muy cerca, es un error muy mínimo, mientras que el de la inferior y el de la superior eh, se demora, ¿no? O sea, siempre se demora hartísimo. Mira, con 10 ya estoy a una décima. Y eso porque pues este valor es un aproximado, ¿no? ¿Claro eso? Entonces, este método de la regla de trapecio es un método que si luego miras es bastante eficaz, bastante rápido y, y nos puede ayudar bastante. Por ejemplo, cambiamos la función. Voy a regresarme a 1. Coloquemos una función que sea más difícil. Coloquemos una que sea, por ejemplo, a ver, seno de x. De pronto con seno de x la cosa me ponga más difícil. Miremos, entre 1 y 3 nos tocaría ver cuál de ellas se aproxima más rápido, ¿no? A ver, vamos a la del trapecio a ver si se aproxima más rápido. Ja. Fíjense que ya por lo menos con 6 estoy a una décima. ¿Lo ven? Ya con 10 ya le di a las décimas aproximadamente. Interesante, ¿no les parece? O sea, a pesar de que no conocemos métodos analíticos para resolver integrales que sean muy complicadas, de pronto es así. Ahora bien, para la que queríamos hacer, si ustedes recuerdan, esa que queríamos hacer, era una que era como una raíz. ¿Te acuerdas de eso? Había una que era como una raíz. Voy a hacerlo otra vez. Y era calcular la longitud. ¿Se acuerdan? La longitud de arco. Entonces, cojamos esta. Y era la raíz cuadrada de 1 más el seno al cuadrado de x. A ver si. A ver si. Por ejemplo, mira esta. Y bueno. Coloquemos la función seno x. Entonces, mira. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo quiero hacer aquí, con el problema que les puse ahorita, era calcular la longitud de arco desde 1 hasta 3. ¿Lo ven? O sea, desde 1 hasta 3, la longitud de arco de eso. Pero hacerla por métodos analíticos con lo que han aprendido en la clase, no lo van a poder hacer de una. Pero si usan trapecio, regla de trapecio, podemos ver qué pasa. ¿Listo? Por ejemplo, la integral numéricamente debe darte 2.55. Y aquí me está diciendo
que con un solo trapecio es de 2.32. Si aumento la cantidad de trapecios, mira qué curioso. Solo necesité más o menos 5 trapecios y ya tengo el valor. ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Está ahí, chicos? ¿Fue claro todo? Bien, entonces la regla de trapecio básicamente nos va a ayudar muchísimo. Cuando tengamos que hacer integrales muy complicadas, nos podemos aproximar muchísimo tomando una partición adecuada. Aquí hacen un ejemplo con x al cuadrado. Fíjense que simplemente es seguir la fórmula, no es tan complicado. Y al final llegas a que está esto. Si calculas la integral, si calculamos la integral, te debería dar como un tercio, ¿cierto? Sí, porque la integral de esto es x a la 3 sobre 3, de 0 a 1 te da un tercio. Sebastián, la partición que tomas sería una partición regular. O sea, este menos este sobre la cantidad de trapecios que vayas a colocar. Por ejemplo, mírala acá. 1 menos 0 y quiero hacerlo solo con 4 trapecios. ¿Lo Profe, ven? pero ¿cómo saber cuántos trapecios debería utilizar? O sea, pues sin saber cuál va a ser la integral por defecto, pues la integral numérica. Hay una cosa que es una fórmula de error, ¿sí? Y esa fórmula de error nos dice más o menos con una estimativa de error, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero fallar en 3 décimas, 4 décimas, 5 décimas. ¿Cuántos trapecios tendrías que usar? ¿Sí me entiendes? Que eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, según esa estimativa de error, ¿cuántos trapecios más o menos debería usar si quiero fallar en tantas décimas? ¿Sí? No sé quién estaba hablando. Sí, profe, sí entiendo. Entonces, bueno, digamos, aquí ya lo hicimos y queremos ver el error. Por ejemplo, aquí, fíjate que esta con el trapecio nos dio 0.34375 y el valor real era 0.3333 periódico. Entonces, obviamente tenemos un margen de error ahí, ¿verdad? De 2 décimas. Entonces, fíjate que el margen de error aquí fue esto, 0.033125. Lo que nos dice es que, obviamente, restas esto sobre esto y no, esto nos da un porcentaje de error. ¿Qué porcentaje de error nos equivocamos? Un 3%. Con este método, con solo 4 trapecios. Entonces, lo que me estabas preguntando tiene que ver con esto, con el error en la regla del trapecio. Y hay una demostración formal ahí detrás y nos dice que en valor absoluto el error va a ser igual, va a ser menor o igual a una cota superior, un valor máximo m para valores de la derivada segunda en AB, suponiendo que f segunda es continua. Eso tiene que ver por cuestiones analíticas. Por b menos a al cubo sobre 12 por n. Recuerda que n es la cantidad de trapecios que estoy manejando. Entonces, por ejemplo, aquí dice, yo quiero calcular esta con un error que sea más pequeño que 0.01. ¿Sí? Entonces, dice, como yo puedo coger esta función y derivarla 2 veces, entonces, ¿qué es lo que quiero que veas? Esta m, que es de pronto la única que nos genera preguntitas acá. Lo que yo quiero es garantizar que esta f, o sea, que si yo cojo, o sea, a ver. Si yo tengo la integral desde a hasta b de esta función f de x, para yo poderte armar un error,
entonces la derivada segunda debe existir. Y lo ideal es que esta derivada segunda, esta función en valor absoluto debe estar acotada por una constante m. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Que sería acotada por m, que estuviera entre m y menos m, ¿no? Pues no menos m, pero por lo menos sí que esté por debajo de m. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, o sea, que yo pueda acotarla, como por ejemplo seno. Seno de x está acotado por 1. Seno y coseno de x está acotado por 1, por ejemplo. Entonces, si yo puedo, digamos, garantizar que esta derivada segunda está acotada por esta m, yo puedo usar mi función de error y esto ya me permitiría, pues, decir específicamente que cuántos rectángulos, porque fíjate que esto se vuelve como una ecuación, ¿cierto? Entonces, digamos, yo aquí digo, no, yo quiero que aquí sea 0.01. Y yo sé que mi función m está acotada por un número en concreto, tienes el número acá, tienes el b, tienes el a, despejas y encuentras el n. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me entiendes? ¿Sí? No o sea, no entiendo cómo nos va a dar un valor numérico f de x sin evaluarla. O sea, f doble, la segunda derivada de f de x. O A sea, ver, menor que. lo que te estoy diciendo es lo siguiente. O sea, este pedacito me lo entiendes, que yo quiero hacer Sí, sí, esta profe, integral hasta. y esto está acotado, ¿cierto que sí? ¿Sí? Sí, Entonces señor. digamos que este error que tienes acá, tú dices, no, venga, es que yo no quiero equivocarme tanto, yo quiero que el error con el que yo quiero trabajar sea de 0.001. ¿Me entiendes eso? Sí, señor. Entonces tú dices, bueno, esto debe ser menor o igual a, y digamos que el m de acotación, supongamos que es 2. Tú te diste cuenta que este 2 es el que está acotando la función con la que estás trabajando. ¿Vamos bien? Ok. Entonces digamos que para efectos como esto es menor o igual, pues planteémoslo solo como igual. ¿Listo? ¿Y esto sobre qué? Sobre 12 en el cuadrado. ¿Vamos bien? Sí, señor. El 2 es porque la partición es 2, ¿no? No, 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 no. O simplemente porque lo quisiste poner en 2. Sí, o sea, estoy suponiendo que el m sea 2. Si no, pues bueno, es un m aquí que tú O conoces. sea, poniendo 2, digamos, o sea, ejemplo pues para ver si es menor o mayor que Ujú. 2. Sí, Ok, supongamos que el m es 2 y que esa función está, o sea, la segunda derivada acá en valor absoluto está acotada por este en 2. ok. ¿Vamos? Entonces, fíjate que esto que tienes acá es una ecuación para n, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí puedes despejar fácilmente el n, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí. Porque tú tienes el a, tienes el b, tienes el m. Y el error es algo que tú quieres, tú dices, bueno, yo quiero no equivocarme en tanto. Entonces, cuando resuelvas ese n, te está dando la cantidad de rectángulos para no fallar, para tener un error menor o igual a eso, ¿me entiendes? Sí, profe, ya entendí. Digamos, en este ejemplo lo hacen así. O sea, ellos dicen, venga, yo quiero hacer la cuenta, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esta función, la segunda derivada está acotada por 2. Y quiero que el error sea menor a 0.001, por ejemplo. Sí, quiero que este error sea más pequeño que eso. Pero acotar el error sería acotar también esta cosa grande, ¿cierto? Entonces, aquí era b menos a, entonces es el 1 que tienes acá. El m en particular es el 2 y me quedó esto. Despejas y me dice que más o menos deberías usar más
entre 12 a 13, que esa debería ser la cantidad o de subintervalos o de trapecios con los que estoy trabajando. ¿Vamos? ¿Bien? En eso tengo que dividirlo para poder tener un margen de error de ese tipo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo es claro? Chicos, ¿claro? Potente, ¿no? Se me hace que es bastante práctico este método. El error también. Y eso ayuda a que nos facilitemos las cosas, sobre todo cuando necesitamos valores específicos. Ese es bastante útil. Bueno, miremos qué otro tenemos por acá. La regla de Simpson. No sé si alcanzo a explicárselos. 10 minutos. A ver, veamos. Yo creo que más bien en estos 15 minutos no voy a explicar regla de Simpson, pero sí les voy a hablar un poco sobre los polinomios de Lagrange. ¿Han escuchado alguna vez sobre estos polinomios de Lagrange? Sí, chicos. No, señor. Bueno, se los voy a mostrar de pronto de una manera gráfica para que así lo entiendan mejor. Y es lo siguiente, mire. Usted no sé si sabía, pero GeoGebra tiene su propio Excel. Entonces aquí puede colocar la hoja de cálculo. ¿Listo? Y acá en esta hoja de cálculo tú llegas y me puedes colocar valores, ¿no? Entonces digamos, voy a colocar acá los que serían para X. Y voy a colocar acá los que serían para Y. ¿Listo? Y te voy a poner valores así arbitrarios. Entonces, no sé, por ejemplo, te voy a poner acá un 2. Bueno, este lo voy a colocar como organizado un poquito. Y aquí te voy a colocar a este sí. Listo. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a coger estos señores que están acá. Clic derecho. Crear lista de puntos. Y entonces aquí tengo unos puntos. ¿Ven? Coloqué ahí unos puntos al azar. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si yo le planteo a usted la pregunta de que me dé una función que pase por todos esos puntos? ¿Qué me respondería? Pues no existe una función. ¿Tú crees Pues, que no existe? Digo pues que se dentro de lo deberán que, usar coordenadas polares. ¿Y por qué polares? No se le veo como forma de círculo. Pues no de círculo, pero pues si se pone algo en el centro, o sea, daría, ¿no? Pero es que los números son o sea, los puntos están ubicados cualesquiera, ¿no? O sea, yo no me puedo basar simplemente en la imagen. Son puntos ubicados ahí de manera arbitraria. Entonces, ¿qué hago? Porque aparte no solo es una función que pase por los puntos, tiene que ser una función continua. tienen que formar un polinomio, ¿no? O sea, es como si juntara ordenadamente A, B, o Ujú. sea, podría juntar, o sea, sería juntar A, B, D, F, E, C y vuelve a, ¿cierto? No, pero es que no es una curva cerrada, es una función. Si tú me Ah, pintas ok, sí, una curva entonces sí existe cerrada, la función.
Yo estoy hablando de una función, no de una curva cerrada. Dices que por partes. Pero ven, y si te digo que esa es una función no solo continua, sino también derivable. Porque si me la armas por partes, me pueden quedar picos, Dani. Y si me quedan picos, no es derivable en los puntos. Problemita, ¿no? ¿Nos parece? Entonces, hay una rama de las matemáticas que se dedica a resolver este tipo de preguntas. Fíjese que acá yo le puse a usted 6 puntos, pero pues se podría hacer en general. Y esa rama de las matemáticas que se dedica a resolver este tipo de preguntas es más que todo el análisis numérico. Y uno de los métodos que utilizan es lo que se llama la interpolación polinómica. Básicamente lo que yo quiero hacer es construirme un polinomio que pase por todos estos puntos. ¿Me entienden? ¿Sí? Para que vean que sí existe dicho polinomio, GeoGebra lo hace, de hecho. GeoGebra sí lo hace. ¿Quieren ver? Entonces, digamos, voy a nombrar esta lista, voy a decir que se llame L. Y usted aquí llega y escribe polinomio. Le dice que, me pregunta que cuál es la lista de puntos, le digo que L, y ya está, míralo. Acá está. Ya vamos por allá, John. Y es un polinomio de grado 5. ¿Cuántos puntos tenía yo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para 6 puntos me da un polinomio de grado 5. Entonces, si tuviera 8 puntos, pues sería un polinomio de grado 7 y así. El tema es que este polinomio que me está apareciendo acá se conoce como el polinomio de Lagrange para 6 puntos. Pero obviamente ese polinomio debe cumplir cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Entonces, fíjese que, a ver, yo a usted le doy n punticos. Bueno, n más un punto dice acá, por lo que está este señor de acá. ¿Listo? De tal manera, oído acá, oído. Usted me da los puntos x0, y0, x1, y1, xn, yn, y me debe cumplir esto, oído acá. Me debe cumplir esto. Usted me tiene que armar este polinomio, ¿vale? ¿Cierto? Pero ese polinomio me debe cumplir esta particularidad, mírela. Para decir que pasa por todos los puntos, quiere decir que cuando yo coja ese polinomio y lo evalúe en el valor x0 o x1 o xn, en fin, me tiene que dar la coordenada en y respectiva, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, eso debe pasar. Hay un teorema fuerte que me dice que sí, que en particular es un único polinomio, pero la manera en cómo se arma es muy interesante y es a través de productos de expresiones lineales. Me explico. ¿Qué pasa? Mire, si usted lo considera, pónganle cuidado. Decirme que P en X0 es igual a Y0, P de X0 es igual a Y0, es coger y evaluar en X0 todo este polinomio. ¿Sí me entienden, muchachos? Hola, ¿escuchan? ¿Sí? Y si tú evalúas esto en X0, luego lo evalúas en X1, luego lo evalúas en X2, me está dando este sistemita que usted ve acá, que es un sistema de ecuaciones, mírenlo. ¿Sí? Chicos, está armando Sí, esto. profe. Y esto de acá es un sistema. Y para los que de pronto están viendo álgebra lineal o ya lo han visto, entonces resulta que de aquí lo que usted tiene que determinar es que
tienes que determinarme los AN, ¿no? Porque tienes un sistema X por A igual a Y y yo necesito saber quién es el A, que son los coeficientes del polinomio. Dani, pues es que lo estamos armando para un polinomio, ¿no? ¿Por qué los polinomios? Porque los polinomios son chéveres, los polinomios son continuos siempre, se pueden derivar. Esto es una interpolación polinómica. Seguramente existen otro tipo de interpolaciones, Dani. De pronto exponencial, no, exponencial no creo, pero otro tipo de expresión. Lo que pasa es que si son puntos arbitrarios, seguramente curvas que cojan puntos arbitrarios, los polinomios son buenos para eso. ¿Listo? Bueno, esto es un sistema, los que llevan álgebra lineal, todo esto es un sistema, una matriz por un vector A y tiene que ser igual al vector Y. Y lo que yo tengo que hacer es encontrar ese vector A. ¿Cómo lo hago? Pues mirando que esta matriz X tenga inversa, ¿cierto? Si ya vieron álgebra lineal. Entonces sería resolver ese sistema de ecuaciones y de ahí pues uno puede llegar y ver quiénes son. Digamos acá les ponen un ejemplo, se resuelve el sistemita y se hace ahí. O sea que en realidad uno sí puede encontrarlo. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones que puede ser cansón? ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí entienden más o menos el método, muchachos? Obviamente sería muy cansón tener que hacerlo a toda hora, ¿cierto? O sea, sería muy cansón tener que resolver un sistema de ecuaciones porque entre más puntos yo tenga, más difícil va a ser el sistemita. Entonces hay una fórmula general para esos polinomios. Y es esta que vemos acá. Que son estos de acá, que son los polinomios de Lagrange. Esos polinomios de Lagrange resultan ser de esta manera. Son lo que llamaría una álgebra lineal una combinación lineal. O sea, un producto de escalares por estos términos L1, L2, L1 hasta LI, en particular acá, ¿sí? Donde cada uno de estos L0, L1 hasta Ln están dados por una fórmula productoria. De tal manera que cuando usted lo evalúe en un XJ, si el I es igual al J, da 1, y si el I es distinto de J, me da 0. Eso usted solo lo va a entender viendo un ejemplo. Déjame ver si les agrego un ejemplo. Sí, aquí se los coloqué. Yo creo que si consideras, por ejemplo, este de aquí, que es el de la densidad del aire, ¿sí? Tienes que buscarte un polinomio que pase por estos tres punticos de acá, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Primero es encontrar quiénes son el L0, L1 y L2. ¿Quién es el L0? Entonces, mira, es H menos el H1, que en este caso es el 4, por H menos H2, que sería el 7. ¿Cierto? O sea, estás cogiéndolo aquí y acá. No lo coges acá. Pero abajo sería coger el H0, que vendría siendo este. Entonces, este es H0. A ver, de pronto aquí no lo hice. Este es H0, este es H1 y este es H2. ¿Cierto? Entonces, H0 es este, H1 y H2. Y aquí te están dando la formulita. H es la variable. Entonces, H menos H1, H menos H2, que el H2 es este 7. Y aquí lo mismo. Entonces, este sería el H0 menos el H1 por H0 menos H2. ¿Y qué pasa? Pues mira, cuando evalúes el H en los valores en los que te están dando acá, digamos, yo necesito que los LI les pase esto. Que cuando lo evalúen el punto o me da 1 o me da 0 en cada uno de los puntos. O sea, que me eliminen los demás. Por ejemplo, ¿qué pasa si cojo este L0 y lo evalúo en 4? Si lo evalúo en 4, me da 0.
Si lo evalúo en 7, si cojo este L0 y lo evalúo en 4, me da 0. Si lo evalúo en 7, me da 0. Y si lo evalúo en 1, ¿cuánto me da? O sea, en H0, si lo evalúo en 1, ¿qué da? Tiene que darme 1. ¿Sí entienden, muchachos? Hola. Y entonces, esa es la idea. O sea, la idea es que me cumpla eso. Acá lo estoy haciendo un ejemplo específico. Tan. Calculo con el L0, L1 y L2 y luego hago esto. El ρ sub 0, que en este caso el ρ sub 0 vendría siendo este de abajo. Este es el ρ sub 1 y este es el ρ sub 2. Multiplicas apropiadamente los numeritos y este sería tu polinomio. ¿Vale? Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Yo creo que ahí terminaríamos nuestra clase de hoy. Voy a parar de grabar.